Tengo una colección de pez que busco vender. ¿Tienes caramelos? No, estos no tienen nada de caramelos. Por favor, amigo, ¿trabajas con él? Me gustaría conseguir 2.500. Tendrás que conseguirlos en otra parte. Me voy de aquí. De acuerdo, amigo. Buen día. No puedo creer que me hayan ofrecido $1,000 por 50 artículos pez. Es un insulto para la comunidad pez. Es increíble. Son unos tontos. ¿Alguna vez se han preguntado qué demonios pasa cuando llegan objetos tan raros a una casa de empeño que ni los propios expertos saben qué hacer con ellos? Bueno, permítanos contarles algo. En el Gold and Silver Pawn Shop han visto de todo, desde consolas que parecían aliens de los años 80, hasta máquinas de caramelos que escondían casinos completamente ilegales, y hasta ladrillos con botones que pesaban como walkie-talkies militares de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos 7 objetos, ¡ay Dios mío! Estos fueron especiales, tan extraños, tan únicos, tan incomprendidos, que algunos se convirtieron en joyas de colección, mientras que otros se fueron de la tienda sin vender, dejando a sus dueños con el corazón roto y los bolsillos completamente vacíos. Y el número 1, ¿están listos para esto? Van a ver cómo una sola oferta puede insultar a toda una comunidad de coleccionistas de manera tan brutal que el tipo salió gritando de la tienda. Número 7, el Vectrex, la consola que era del futuro, pero llegó demasiado temprano para este mundo. Imagínense esta escena épica. Un tipo entra a la tienda cargando lo que parecía una nave espacial negra de los años 80. Carcasa negra, pantalla completamente incorporada, joystick que se esconde dentro del mismo aparato, todo en uno, portátil. Y esto era en 1982, señores. Si pueden adivinar hacia dónde va esto, el vendedor llega todo emocionado, prácticamente temblando de la emoción. Lo tengo desde nuevo. Swing con una sonrisa que iba de oreja a oreja y todavía funciona perfectamente después de 40 años. Como pueden imaginar, esto ya tenía pinta de ser algo especial cuando Chun-Li lo enciende. ¡Trin! Ese sonido electrónico que te transporta directo a los años 80. Y Chun-Li sonríe como niño con juguete nuevo en Navidad. Y no lo culpamos para nada, porque piénsenlo bien, en los 80 la mayoría de familias no tenían 2 televisores en casa, así que una consola con su propia pantalla incorporada era prácticamente magia pura. Pero aquí viene lo absolutamente increíble. Aunque el Vectrex fue súper adelantado a su época, estamos hablando de tecnología revolucionaria, también fue un fracaso comercial total. Vivió apenas 2 míseros años antes de desaparecer completamente del mercado. ¿La razón? Costaba significativamente más que otras consolas y la gente común no entendía por qué querrías un arcade personal si ya tenías televisor en casa. Pero esperen, porque aquí viene el plot twist. Esa misma rareza, ese mismo fracaso, fue exactamente lo que lo volvió tremendamente valioso hoy en día. Chun-Li, siendo completamente honesto sobre sus limitaciones, llama a Johnny, el experto en videojuegos vintage, y Johnny se enamora perdidamente en 5 segundos. Esto era oro puro en el 82, dice con los ojos brillando. Y todavía hay gente desarrollando juegos completamente nuevos para esta consola. ¿Pueden creerlo? Hay más gente haciendo juegos para el Vectrex en 2025 que en 1983. Es completamente surrealista, un verdadero fenómeno de culto que ha crecido con los años. El sistema venía únicamente con su juego integrado, Mindstorm, un juego tan retorcidamente difícil que si llegabas al nivel 13, el sistema se bloqueaba completamente y la empresa te enviaba Mindstorm 2 por correo postal. ¿Se imaginan eso hoy en día? Soporte técnico por carta. El vendedor pedía $200 iniciales. Johnny lo valoró profesionalmente entre $250 y $275 en su condición actual. Chun-Li ofrece $100 de entrada y el tipo responde como si acabaran de insultar a su abuela fallecida. Debieron ver la cara de indignación, pero después del clásico tira y afloja que caracteriza a estos negocios, cerraron en $150, un trato perfectamente justo para ambas partes. Y lo más hermoso fue lo que dijo el vendedor al despedirse, con una sonrisa nostálgica: ya no soy gamer como antes, pero sé que alguien lo va a disfrutar exactamente como yo lo disfruté durante tantos años. Y eso es precisamente lo que nos fascina de estas reliquias tecnológicas. No son simplemente plástico con cables conectados, son auténticas máquinas del tiempo que nos transportan a épocas perdidas. Número 6. La máquina de Smarties. Dulces completamente inocentes o casino ilegal perfectamente disfrazado. Escuchen esta historia que parece sacada de una película de crimen. Un tipo
entra con toda la confianza del mundo, cargando una máquina antigua súper elegante, llena de colores vibrantes, con un letrero que dice Smarties en letras grandes y amigables. Suena completamente inocente, ¿verdad? Como vender nostalgia pura con sabor a chocolate británico. Pero esperen un momento. Apenas el vendedor empieza a explicar el funcionamiento, las cosas se ponen extremadamente raras. Como pueden imaginar, esto iba a revelar secretos mucho más oscuros. La máquina, según él, no entregaba caramelos completamente al azar como cualquier dispensador normal, sino según un sistema súper específico de aciertos. Tenías que lanzar la bolita con precisión y si caía exactamente en el lugar correcto, premio instantáneo, y si no acertabas, te quedabas completamente sin nada. Muy divertido para los niños o muy tremendamente sospechoso para las autoridades, según cómo lo analicen. Rick empieza patentivos a examinarla con ojo de detective experimentado. El diseño es auténticamente británico, de mediados del siglo XX, con gráficos medio desgastados por el tiempo, pero aún perfectamente legibles. Pero lo que no está para nada claro es si esto era un simple dispensador de dulces para niños o una sofisticada máquina de apuestas ilegales perfectamente disfrazada. Y ahí es cuando entra Bob, el experto en antigüedades, un tipo que apenas pone los ojos encima, suelta como una bomba. Esto es una auténtica British Wall Machine, también conocida como Olden en toda Europa. En otras palabras, máquinas completamente camufladas que se usaban estratégicamente en bares y cantinas donde los dulces, supuestamente inocentes, podían canjearse discretamente por dinero real en la barra del establecimiento. Todo muy legal y transparente, obviamente. Bob analiza meticulosamente el estado general. Los gráficos pueden restaurarse profesionalmente por aproximadamente $250, pero la caja fuerte original, sí, tenía una caja fuerte incorporada para guardar el dinero, ya no está para nada. Y sin ese componente crucial, todo el sistema de premios y apuestas no puede funcionar como fue diseñado originalmente. Su veredicto profesional definitivo, en su estado actual y deteriorado, entre $300 y $400 máximo en el mercado inglés, completamente restaurada por expertos, tal vez $700 u $800 en el mejor de los casos, pero con mucha suerte y el comprador correcto. El dueño, que llegó esperando conseguir la astronómica cantidad de $2,000, empieza a ver la cruda realidad desmoronándose ante sus ojos. Rick no lo dice directamente con palabras diplomáticas, pero su expresión facial lo deja completamente claro. Simplemente no vale la inversión necesaria. Demasiado nicho, demasiado deteriorada, demasiado dinero requerido para una pieza que probablemente nadie va a entender o apreciar correctamente. Al final no hubo absolutamente ningún trato, pero esa máquina británica dejó una tremenda lección para todos. A veces los caramelos aparentemente más dulces e inocentes esconden los secretos más peligrosamente turbios. Número 5. Microvision, el Game Boy que nació con 10 años de adelanto. Pero el mundo no estaba listo. Prepárense mentalmente para esta historia épica de tecnología adelantada. Cuando este tipo entró con toda tranquilidad, cargando lo que parecía un ladrillo masivo con botones pegados, absolutamente nadie sabía qué diablos esperar. Ni siquiera Cory, que ya había visto de todo, pero en cuanto pronunció las palabras mágicas Microvision, todos inmediatamente supimos que estábamos viendo al mismísimo bisabuelo de todas las consolas portátiles modernas. ¿Han soñado alguna vez con descubrir un objeto que cambió la historia, pero que nadie recuerda? Pues aquí lo tenían, fabricado nada menos que por Milton Bradley. Sí, exactamente la misma compañía familiar del Monopoly y Scrabble. El Microvision fue oficialmente el primer sistema de videojuegos portátil de la historia con cartuchos completamente intercambiables. En otras palabras, el precursor absolutamente directo del legendario Game Boy, pero con el tamaño físico y peso de un walkie-talkie militar de combate. El vendedor tenía una historia fascinante. Lo encontró completamente olvidado en el sótano polvoriento de una casa a la que se había mudado recientemente con su esposa. Y para ser una reliquia tecnológica de finales de los 70, el sistema venía acompañado de 10 juegos completamente originales. Prácticamente una colección casi completa, considerando que solo se lanzaron 12 títulos en total durante toda su existencia. Cuando Cory finalmente lo prueba, queda completamente desconcertado. La pantalla es literalmente un cuadrado diminuto de apenas 16 por 16 píxeles
píxeles, completamente literal. No esperen gráficos ni animaciones sofisticadas, únicamente puntos básicos y líneas simples moviéndose. Definitivamente, esto no es Call of Duty, bromea con su característico sarcasmo mientras manipula los controles primitivos. El vendedor optimista pide $100 por absolutamente todo el conjunto histórico. Cory, intrigado pero sin estar para nada seguro del valor real, decide llamar al experto en tecnología retro y ahí es precisamente cuando las cosas se ponen tremendamente interesantes. El experto lanza una explicación devastadora. El Microvision fue indudablemente una idea revolucionaria y visionaria, pero lamentablemente mal ejecutada desde el punto de vista técnico. El hardware se dañaba extremadamente fácil con el uso normal. Los juegos eran innecesariamente complicados de controlar y la experiencia general de juego era, digámoslo diplomáticamente, completamente frustrante para el usuario promedio. Pero aquí viene la parte históricamente crucial. Nintendo se inspiró completamente y directamente en el concepto del Microvision para desarrollar y lanzar el famoso Game & Watch, que posteriormente se convirtió en el legendario abuelo directo del Game Boy. A pesar de su enorme importancia histórica indiscutible, el experto valora todo el conjunto en apenas $150 máximo, porque siendo brutalmente honestos, prácticamente nadie está activamente buscando un Microvision hoy en día, ni siquiera los coleccionistas más obsesivamente hardcore del mundo. Cory lanza su oferta final sin rodeos, únicamente $50 por todo el conjunto histórico. El vendedor, visiblemente resignado pero entendiendo la realidad, acepta reluctantemente. No era exactamente lo que había esperado conseguir, pero al menos ahora alguien más podrá experimentar jugando Blockbuster en una pantalla que honestamente parece diseñada por una calculadora científica de los años 70. Y así, el legendario Microvision se despidió exactamente como había llegado, completamente en silencio, pero cargando una historia tecnológica absolutamente invaluable. Número 4. La mesa Atari Centípede, una leyenda absoluta de los 80 que lamentablemente nadie quiso salvar del olvido. Hay objetos únicos que con simplemente verlos te transportan instantáneamente a otra época. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Chumlee llegó a revisar profesionalmente una auténtica mesa arcade Atari Centípede estilo cóctel, completamente negra, brillante como espejo, con esa vibra inconfundible de club ochentero que prácticamente huele a humo de cigarrillos, risas contagiosas y quarters metálicos cayendo constantemente en la ranura. ¿Cuántas veces hemos visto objetos que son pura nostalgia líquida? Pues prepárense. Mary, la vendedora, tenía una historia personal de esas que te hacen sonreír automáticamente. Jugaba religiosamente este juego específico con su grupo de amigas íntimas en los bares locales durante esa época dorada cuando ir a un arcade era un auténtico ritual social, no simplemente una distracción casual moderna. Y no era precisamente cualquier jugadora amateur. Absolutamente todos los récords históricos de esa máquina específica pertenecían exclusivamente a ella. Literalmente cada uno. 146.081 puntos como máximo histórico. Una auténtica guerrera legendaria del joystick clásico. Mary pedía inicialmente $500, aunque estaba completamente dispuesta a aceptar $400 como precio final. La máquina estaba configurada en modo free play permanente y encendía perfectamente bien sin problemas técnicos aparentes. Pero ahí es precisamente donde todo el negocio empieza a desmoronarse completamente ante nuestros ojos. Chumlee la prueba meticulosamente durante varios minutos. Efectivamente funciona correctamente, sí, pero también nota inmediatamente todos los detalles problemáticos. Rayones visibles por todas partes, desgaste evidente del uso intensivo, múltiples reparaciones claramente necesarias para restaurarla apropiadamente. Y aunque el juego en sí mismo sigue siendo indiscutiblemente una auténtica joya del arcade clásico, defiéndete estratégicamente de centípedos completamente asesinos navegando por píxeles venenosos. El problema económico era completamente simple y claro. Para poder revenderla apropiadamente, habría que invertir una cantidad desproporcionadamente alta de dinero. Como siempre decimos en estos casos, la nostalgia pura lamentablemente no paga las facturas mensuales. Chumlee, manteniendo siempre su característico estilo diplomático, lanza una oferta que honestamente suena casi ofensiva. Únicamente $200 por toda la máquina histórica. Mary, sin perder ni por un segundo su sonrisa amable y educada, trata desesperadamente de incrementar la cifra, tal vez $201. Bromea con optimismo evidente.
evidente, pero la diferencia económica era simplemente demasiado gigantesca para ser salvada. Al final no hubo absolutamente ningún trato posible, solamente un apretón de manos respetuoso, una sonrisa genuinamente educada y una frase que resume perfectamente todo. Definitivamente es un clásico auténtico, pero lamentablemente no está en las condiciones apropiadas para reventa. Pero si algo quedó completamente claro es que para Mary, esa máquina específica valía infinitamente más que cualquier cantidad de dinero. Era genuinamente una cápsula del tiempo personal, un pedazo invaluable de su propia juventud encapsulado permanentemente en madera, plástico y circuitos electrónicos. Y aunque finalmente no se vendió para nada, se quedó con lo absolutamente más importante, su historia personal completamente intacta. Y Chumlee, bueno, él igual salió completamente feliz de la experiencia, porque como él mismo dijo con su humor característico, honestamente puedo revisar videojuegos todo el día y me pagan perfectamente bien por hacer exactamente eso. Número 3. El cartel de Ghirardelli, una obra de arte completamente dulce que sobrevivió milagrosamente al paso del tiempo. A veces los objetos más genuinamente poderosos no tienen cables ni botones para nada, no producen ruidos electrónicos, no se encienden espectacularmente, pero cuentan una historia profunda con simplemente mirarlos directamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió de manera mágica con este cartel histórico antiguo de Ghirardelli. ¿Han soñado alguna vez con encontrar un pedazo auténtico de historia estadounidense? Pues aquí estaba. Era tremendamente grande, completamente pintado a mano por artistas profesionales y traía consigo infinitamente más historia genuina que cualquier consola retromoderna. El vendedor lo había encontrado gracias a un guardia nocturno veterano que trabajaba fielmente en la mismísima fábrica original de Ghirardelli durante las décadas de los años 20 y 30. Una pieza que literalmente estuvo colgada en los muros históricos donde se fabricaba artesanalmente el chocolate más famoso, más vintage y auténtico que eso, resultaba completamente imposible de conseguir. Y por supuesto, apenas lo observas detenidamente, lo primero que automáticamente piensas es, ¿se pronuncia correctamente Ghirardelli o Gardelli? Porque hasta el propio cartel histórico incluye una pista visual clarísima. Resulta que en 1915, la marca lanzó una campaña publicitaria nacional, exclusivamente dedicada a enseñarle al público estadounidense cómo pronunciar correctamente su nombre. Porque obviamente, si absolutamente nadie sabe decir apropiadamente tu marca, nadie la va a buscar activamente. Lógica comercial completamente pura. Rick examina meticulosamente el cartel durante varios minutos. A pesar del inevitable paso de múltiples décadas, el arte está sorprendentemente bien conservado. Se nota claramente que fue creado profesionalmente por la legendaria Universal Sign Company de San Francisco, una empresa especializada que firmó orgullosamente muchas de las piezas publicitarias más absolutamente icónicas de todo el oeste americano histórico. Pero aquí viene la parte históricamente fascinante. Ghirardelli nació comercialmente antes de la famosa fiebre del oro californiana. En lugar de salir corriendo a buscar oro desesperadamente como absolutamente todos los demás aventureros, su visionario fundador abrió estratégicamente una tienda de abarrotes y posteriormente una pequeña fábrica artesanal de chocolate. Tremendamente inteligente, ¿no les parece? Mientras otros hombres cavaban desesperadamente en la tierra buscando fortuna, él vendía inteligentemente energía concentrada en barras dulces. El vendedor, visiblemente emocionado por la oportunidad, pide con confianza $18,500, una cifra económica que hace que absolutamente todos los presentes en la sala contengan simultáneamente el aliento. Lamentablemente no se muestra en cámara si finalmente hubo trato exitoso o no, pero lo absolutamente cierto es que ese cartel se roba completamente el show, no necesita funcionar electrónicamente, no necesita competir con otras piezas tecnológicas, simplemente está ahí, imponente, hermoso, completamente intacto, como un pedazo auténtico de San Francisco encapsulado permanentemente en madera y pintura artesanal. Ese cartel histórico no es simplemente publicidad antigua, es un auténtico puente temporal a una época perdida donde la marca, la estética visual y el oficio artesanal lo eran absolutamente todo en el mundo comercial. Número 2. Magnavox Odyssey 200, el pionero tecnológico completamente olvidado que tristemente nadie quiso comprar. Algunos objetos históricos son exactamente como los abuelos
abuelos geniales que lamentablemente nadie escucha. Fueron los absolutamente primeros en hacer algo completamente grandioso y revolucionario, pero ya prácticamente nadie los recuerda apropiadamente. Y ese fue exactamente el caso del Magnavox Odyssey 200, la consola histórica que entró con aspecto de reliquia polvorosa y corazón de auténtica leyenda tecnológica. ¿Cuántas veces hemos visto pioneros completamente ignorados? Pues prepárense para la injusticia más grande. Doug, el vendedor nostálgico, llegó con una sonrisa genuina, caja original sorprendentemente decente, manuales históricos, cables originales, absolutamente todo el conjunto completo y lo más importante de todo, una historia personal de juventud auténtica. Según él, lo compró originalmente en los años 70, invitaba regularmente amigos cercanos, tomaban unas cervezas relajantes y se volvían completamente locos jugando intensamente. ¿Quién diablos necesita gráficos ultra sofisticados en 4K cuando tienes una pantalla que únicamente muestra un punto blanco moviéndose básicamente de un lado al otro? La Odyssey 200 salió comercialmente en 1975, una evolución directa del legendario primer Odyssey de 1972, la primera consola de videojuegos para el hogar de toda la historia mundial. Sí, antes que Atari, antes que Nintendo, antes que cualquier otra compañía. Básicamente, aquí fue donde absolutamente todo comenzó originalmente, y sin embargo, Cory lo observa con expresión de, honestamente, no tengo la menor idea qué diablos es esto. Decide inmediatamente llamar a Johnny, el experto especializado en tecnología retro, y ahí es cuando comienza la clase magistral de historia. Johnny suelta datos históricos como ráfagas de ametralladora, Ralph Baer, el genio inventor, la legendaria Brown Buck, el nacimiento revolucionario del Pong y cómo esta consola específica fue la primera en permitir hasta 4 jugadores simultáneos. Una auténtica revolución completa para su época histórica. El tipo estaba genuinamente emocionado, como si hubiera descubierto un fósil tecnológico completamente funcional. Pero hay un problema devastador. El mercado actual no lo valora proporcionalmente tanto como su importancia histórica indiscutible merece completamente. La caja tenía manchas evidentes, el embalaje superior estaba claramente roto, y aunque la consola funcionaba perfectamente, el precio se desplomó completamente en picada. Hoy por hoy, en el mercado actual, dice Johnny profesionalmente, esto vale aproximadamente unos $75 como máximo absoluto, y Cory, manteniendo su característica cara de póker, ofrece despiadadamente únicamente $25. El vendedor simplemente no lo podía creer, esperaba conseguir $350, no una auténtica humillación completamente disfrazada de negociación profesional. Y para ser brutalmente honestos, nosotros tampoco podíamos creerlo. Una consola con ese legado histórico absolutamente invaluable y tan poco a precio económico. Pero lamentablemente, así es el mundo del coleccionismo. Historia no siempre significa automáticamente dinero real. Doug decide finalmente quedársela definitivamente. Tal vez en unos años valga significativamente más, dice, con una mezcla evidente de esperanza y decepción profunda. Y sinceramente, no lo culpamos para nada. A veces es infinitamente mejor aferrarse al pasado que dejarlo ir por simples monedas. Y mientras se aleja lentamente, uno no puede evitar pensar profundamente. Si no fuera por esa pequeña cajita amarilla, no existiría absolutamente nada de lo que jugamos hoy. Y sin embargo, ahí está, esperando pacientemente en una repisa, esperando que alguien la mire como lo que realmente fue, el inicio absoluto de todo. Como siempre decimos, los pioneros raramente reciben el reconocimiento que merecen. Número 1. La colección PES, que supuestamente valía $5,000 y no se vendió por $1,000, causando la explosión más épica. Y finalmente aquí llegamos al momento que absolutamente todos estaban esperando con ansias. Prepárense mentalmente porque esta historia va a explotar de manera completamente épica y van a quedarse con la boca abierta. Imaginen perfectamente tener una caja completamente llena de color vibrante, nostalgia pura y caramelos, pero sin un solo caramelo adentro. Así llegó este coleccionista obsesivo, con exactamente 50 dispensadores PES Vintage, absolutamente todos perfectamente alineados como soldados, completamente limpios, algunos en caja original intacta. Batman, Campanita, Gasparín, Mickey Mouse, como abrir mágicamente una juguetería completa de los años 60 en plena era digital moderna. ¿Han visto alguna vez a un coleccionista verdaderamente obsesionado? Pues aquí tenían al ejemplo perfecto. El tipo
era fan absoluto. De esos coleccionistas que te hablan apasionadamente de PES como si fueran auténticas obras de arte moderno. Básicamente es como coleccionar cartas de béisbol, explicó con seriedad total, pero con dulces incorporados. Chun-Li, por supuesto, no pudo absolutamente resistirse a preguntar inocentemente: ¿y tienen caramelos adentro? La respuesta fue un rotundo y categórico: definitivamente no. Pero según él, eso no le quitaba absolutamente nada de valor. El vendedor suelta su cifra económica sin titubear ni por un segundo: $2,000 por absolutamente todo el lote completo, con una sonrisa supremamente confiada que claramente decía: sé perfectamente lo que tengo aquí. Y honestamente tenía razón, al menos en parte. Entre las piezas más destacadas se encontraban verdaderas joyas del coleccionismo. Gasparín en caja completamente original, profesionalmente valorado entre $300 y $400. Un Mickey Mouse personalizado único, también arriba de los $350. Y un Batman original auténtico, extremadamente difícil de conseguir en el mercado. Solo esas tres piezas ya se acercaban peligrosamente a los $1,000. Pero aquí viene la parte económicamente incómoda. El mercado PES está completamente saturado. Hay literalmente miles de personas vendiendo exactamente lo mismo en plataformas en línea. Y aunque los coleccionistas son genuinamente apasionados, el margen de ganancia es absolutamente mínimo si compras el lote completamente completo. Cory, siempre calculador cuando se trata de reventa, analiza la situación y ofrece $1,000 por absolutamente todo el conjunto. Y ahí es precisamente donde todo se va completamente al demonio. El coleccionista se congela completamente. Su expresión facial cambia drásticamente. $1,000 únicamente. Esto es un insulto completamente directo para toda la comunidad coleccionista. Responde explosivamente, como si le hubieran escupido directamente en una vitrina llena de superhéroes. Debieron ver la cara de incredulidad total. Era como si hubieran insultado a su familia completa. Y así, el trato se fue completamente al tacho de basura. Absolutamente nada de dulces, nada de dinero, únicamente una salida completamente indignada. Y una cámara que lo siguió fielmente mientras se alejaba gritando a todo pulmón: ¡no puedo creerlo! ¡Son unos idiotas completos! Un final completamente amargo para una historia que debería haber sido dulce. Pero absolutamente nadie puede negar que por un momento mágico, esos dispensadores PES fueron los protagonistas absolutos del episodio completo. Y que aparentemente, el azúcar no siempre endulza automáticamente las negociaciones comerciales. Como siempre decimos, en el mundo del coleccionismo, el ego puede costar infinitamente más que el dinero real.